Flores, efectivamente, acá habría una senadora que, moviendo dinero en efectivo, se habría hecho de fondos que son para asignaciones parlamentarias. ¿Cuál es el mecanismo? Todo eso hay que aclararlo, está en etapa preliminar de investigación. Aquí la presunción de inocencia es súper importante esclarecerla, pero ¿de qué se le investiga? ¿Cuál sería finalmente este mecanismo? Paulina Flores, de CIPER Chile, está junto a nosotros. Paulina. Y la Pauli estuvo ayer... ¿Dije Flores? Sí. Dije, ¿viste? Debe ser por las flores. No, que dije Camila Flores, es que soy tan mala para los apellidos. Paulina Toro, nuestra gran periodista de CIPER Chile, está con nosotros aquí en el Buenos Días a Todos. Aplausos te llevo además. El aplauso de sacado. Pauli, te puedes poner más adelante Claro porque que sí. no se me ponga tan atrás, más que Bueno. la iluminación es mejor más adelante, ¿no es mejor. cierto, Chino? Y también está con nosotros Alberto Precht. A ver, la Pauli estuvo ayer en el Congreso, cuando llega el OS9 de Carabineros. Cuéntanos un poco de eso, Pauli. O sea, exactamente a las 11:10, 11:12 ingresa al Senado, al Congreso, mejor dicho, que es una misma entrada para el Senado y para la Cámara. Ingresa la fiscal Paola Castiglione, luego lo hacen los efectivos policiales del OS9 que vienen trabajando esto. Se separan en algún minuto, cada uno va por un lado. ¿Por qué? Porque tenían que hacer un trabajo administrativo, enseñar obviamente las órdenes que tenían de registro, enseñar además, porque dicho de paso, o sea, no se sabía esto, no lo sabían ni parlamentarios, no lo sabían ni autoridades del Congreso. Fue algo que se trabajó de manera como tienen que ser, obviamente, este tipo de diligencias que son intrusivas. Por lo tanto, llegaron Pero a una esa cosa, hora. que increíble el trabajo, no es por echar flores a la prensa, pero Canal 13 también sí lo estaba investigando, que podría haber ocurrido quizá lo que ocurrió ayer sin que nosotros entendiéramos de qué se trataba. Lo que pasa- Gracias a la investigación periodística llega esta diligencia o allanamiento y ya entendemos un poco efectivamente de lo que se Nosotros estaba estábamos investigando. ahí y en ese minuto nos percatamos de que estaba ocurriendo esta diligencia. Inmediatamente nuestro propio operativo, por decirlo así, levantamos una nota, pudimos corroborar. Yo subí al piso 10 cuando estaban efectivamente efectivos de policía ahí concretando la diligencia. Por lo tanto, pudimos constatar ahí mismo que eso estaba ocurriendo en ese minuto. Nosotros salimos con esa nota en ese minuto, llegó el resto de la prensa a continuación y esto efectivamente fue difundido. Ahora, en términos de cómo fue el operativo mismo, Sí. bueno, lo que sabemos es que se llevaron el teléfono de la senadora. Entendemos que la senadora se reunió con ellos. De hecho, en algún minuto el jefe de seguridad del Senado nos señaló, no, si están conversando. Nosotros sabíamos que era una medida intrusiva, por lo tanto, una conversación no era, digamos, pero por lo menos sí supimos que estuvo la senadora ahí enseñando documentos. Se llevaron su teléfono, se llevaron un computador, pero digamos que la medida más importante, el momento más importante de la medida intrusiva que hicieron ayer en el Congreso fue cuando fueron a buscar a la Cámara, porque lo que se le está imputando a la senadora es todo respecto de su ejercicio en la Cámara, Así es. los 8 años en la Cámara. En la Cámara de Entonces, Diputados. En la Cámara de Diputados. Por lo tanto, lo que fue a hacer realmente la Fiscalía ahí fue a extraer el servidor que tiene la Cámara de Diputados, fue a extraer información informática, porque por supuesto les interesan correos, les interesan también todo lo relacionado a las asignaciones parlamentarias, los respaldos de esas asignaciones parlamentarias anteriores, y entiendo que esa es la información que más importante de todo. Por supuesto que su teléfono y todo, pero desde que Pero ella claro, sabe- este tema hay que recordar que Camila Flores hoy día es senadora. Claro. Y esto habría ocurrido desde el año pasado para atrás, Exacto. siendo ella diputada. Es- Y de me hecho- imagino que lo más importante aquí es ver a quién le daba boletas y quiénes eran sus asesores. Es que es ahí donde entendemos, según la información que nosotros manejamos y que veníamos detrás justamente y nos pillamos con esta diligencia, es que existen ex asesores, en particular uno que está colaborando con la Fiscalía, que según la información que nosotros lo publicamos ayer, llevó cartolas, donde en las cartolas se ve, digamos, que hay se saca dinero en efectivo relacionado con el sueldo, donde hay mensajería WhatsApp o de otro tipo, ¿sí? Donde se podría respaldar, o sea, la unión de ambas cosas respalda el hecho de que le solicitaban, respaldaría el hecho de que le solicitarían estos pagos, y entendemos que esa persona, un ex colaborador de ella, habría por lo menos prestado declaración en 2 instancias
instancias, lo que por supuesto habría... Hay un dato súper importante que es relacionado con esta diligencia. La Fiscalía había solicitado ya al tribunal permiso, autorización. Tú sabes que es así, tienes que ir donde el tribunal para poder hacer una medida intrusiva de este tipo, sobre todo a una parlamentaria, o sea, a cualquier persona en realidad. Entonces... Y le habían solicitado más información o bien se lo habían rechazado, ahí no tengo claridad. Pero a partir de las declaraciones de esta persona que está colaborando, este ex colaborador de la señora... O colaboradora. O colaboradora, sí. Bueno, la persona que trabajó con la señora Flores, que está colaborando, habría aportado justamente esa nueva información que dio vida a que se hiciera, que dio, digamos, el contexto para que se hiciera esta medida intrusiva finalmente. ¿Y por qué no vamos a analizar un poco, también junto a Alberto Pérez, cómo funcionaba esta cuota Flores? Así es. Porque... yo he visto casos de fraudes al fisco, malversación de caudales públicos, pero si efectivamente se comprueba esto, es súper burdo, porque generalmente se hacen cosas, no sé, pues más enredadas de entender, pero aquí la verdad yo lo entendí al tiro. No puede ser más fácil y más burdo el sistema si es que, reitero, si es que se comprueba que es cierto, porque estamos en recién una investigación preliminar, desformalizada y todo eso. Así es, Monse. Bueno, si veíamos la pizarra del día de ayer del caso Kaminsky, etcétera, veíamos lleno de flechas, operaciones de lavado, y acá efectivamente existe una operación, una presunta operación bastante simple y muy bien, como decía Paulina Toro, muy asertiva. Esta es una operación bastante antigua, o sea, desde Maximiano Errázuriz, que reconoce el mal uso de asignaciones parlamentarias, pasando por Jaime Orpiz, pasando por Laura Soto en su momento, las facturas de Publicam también, el caso Girardi, o sea, ha ocurrido mucho y muy parecido. Esto es lo que se denomina la cuota Flores, en mi caso las flores de mi florero, como diría los charros de Lumaco. Así es. A ver, el mecanismo entonces, la música que pusieron. Las flores de mi florero. Muy bien, vamos. Acá estamos hablando de malversación de caudales públicos y fraude al fisco. ¿Qué es lo que pasa? Como lo hemos hablado muchas veces, existe algo que Paulina lo sabe bien y ahí tú me puedes ir complementando, que se llaman las asignaciones parlamentarias. Plata que se le pasa, aparte de su remuneración, de su dieta a los parlamentarios para que puedan ejercer su ejercicio territorial y su ejercicio legislativo. Esta plata se puede destinar en asesores, ¿ah? Y acá viene el primer punto. ¿Qué asesores supuestamente tenía Camila Flores? Asesores reales a los cuales supuestamente les pagaba un monto de dinero del cual devolvían una cuota, y asesores directamente fantasmas, ¿cierto? ¿Estamos hablando de las dos situaciones, Pauli? Estamos hablando de que por lo menos la información que hay es que a sus asesores reales les pedía una platita, es decir, se quedaba con plata del fisco. Claro. Eso es lo que por lo menos hasta ahora hay. Pero ahí vamos al cómo, porque eso es especialmente interesante, porque cuando tú haces movimientos bancarios es fácil seguirle la pista, pero lo que tenemos entendido es que Paulina Toro. Camila Flores. Y Camila Flores le decía, yo te contrato, te pago 1.500.000. Así es. Te deposito en tu cuenta 1.500.000 y tú me das la boleta 1.500.000. Pero por debajo de la mesa, pásame 500 lucas en efectivo. Así es. Para que no dejemos rastro. Esa es la manera de operar, ¿no es cierto? Esa es la manera de operar que se acusa acá, es la manera de operar que se comprobó en el caso Orpiz. El caso Orpiz es un emblemático en esto. Jaime Orpiz, ex senador, que fue desaforado, que fue condenado, y fraude al fisco. Esta maniobra, pero era lo que lo llevó, era en efectivo casi siempre. Ya. Y el punto es que, y aquí a lo mejor hay un datito nuevo que puede servir en términos de que lo que nosotros entendemos es que la señora Flores, al menos a sus asesoras del hogar, porque creo que tiene más de una, le pagaba en efectivo. Quizás puede ser algo muy normalizado, pero igual es algo que tiene relación, ya se condice con la información preliminar. Lo que está diciendo la fuente anónima es, le pagaban sus asesores, le pasaban la plata en efectivo, y entonces uno, en vez de ver que ella pudiera depositarla en su cuenta, lo que hacía era que se la gastaba en efectivo. Uno de estos gastos pudiera ser, es parte de información preliminar que está en la investigación,
que hacía pagos en efectivo, por ejemplo, a las personas que lo ayudaban, digamos, en su casa. Y otros gastos podrían ser gastos ajenos a la función parlamentaria, como gastos de campaña, por ejemplo. ¿Por qué yo decía que también asesores fantasmas? Porque en algunos de los casos que se señala, la verdad que la cuota era una cuota muy alta. O sea, el resto de sueldo que le quedaba a la persona era menos del 50% del sueldo. Porque uno podría, o sea, nunca va a entender uno este tipo de mecanismo, pero si me pagan 1 millón y yo tengo que devolver 100.000, bueno, me quedo con 900. Pero si me pagan 1 millón y tengo que devolver 800.000, la verdad que no sé dónde estaría el negocio y si efectivamente hay un trabajo real. Por eso se habla de la cuota Flores, una cuota de la remuneración que finalmente va para gastos no permitidos. Aquí también lo que se hace, y por eso yo creo que tenemos que ser súper cuidadosos en hablar de la del testigo, porque hay mucha gente que está aburrida. Y eso es lo que está ocurriendo en el entorno de Camila Flores. Mucha gente que durante todo su trabajo que tuvo en la Cámara de Diputados llegó un momento que dijo no más. Y ahora, siendo requeridos por la justicia, están diciendo, mira, parece que efectivamente esto ocurrió. Y es por eso que esta es una investigación que tiene chat filtrados por una parte, que es una muy buena prueba, pero tiene testigos, y no testigos de oídas, testigos directos. O sea, personas a las cuales se les descontó el sueldo y que pagaron la cuota durante mucho tiempo. Ojo con eso, que estos testigos a la vez, si es que están efectivamente confirmando ante la Fiscalía que esto lo hicieron, se están autodenunciando. Absolutamente. Ellos forman parte del fraude, aunque efectivamente si tú colaboras en una investigación y entregas, y en el fondo quizás puede haber un arrepentimiento, estás aburrido de este mecanismo, hay que decir que usualmente los asesores del Congreso o los asesores de cualquiera, su jefe es el parlamentario, entonces su jefe le está pidiendo algo espurio, claro, el fuero interno, quizás hay una debilidad moral, no tengo idea, pero terminan haciéndolo y en muchos casos terminan tratando de colaborar con la Fiscalía. Es decir, cuando dice... Porque efectivamente no está bien, ¿no? Cuando dice Alberto Pérez que están aburridos, me imagino yo que gente que al principio estuvo dispuesta... Porque necesitaba las lucas. Y estuvo dispuesta a que le dijeran, oye, te pago 1.500.000 y dame 1 millón de vuelta. O porque, aunque parezca ridículo, se normalizan conductas. Totalmente. Si esta no es una conducta nueva en el Congreso. O sea, esto no es una conducta nueva en el Congreso. Pero lo que dices tú que llama la atención es que la persona se quedaba con 1/3 de la plata. En este caso, el monto que tenía que devolver era muchísimo. En algunos casos. Entonces, me llama la atención que aquí haya un grupo de personas que estaban dispuestas a colaborar con esto y que tú digas, Alberto, que de repente esta cuestión les llegó hasta la coronilla. De repente quizás empezaron también a entender que esto era súper oscuro, que veían cómo quizás Camila Flores empezaba a tener plata para ella y para gastos suntuosos y ellos seguían ganando 300 lucas. Existe un librito que es muy bueno, yo se lo recomiendo que lo googleen, que se llaman 10 excusas para la corrupción, que son las 10 excusas que normalmente da un corrupto cuando comete actos de corrupción. Y una de ellas es la ignorancia, pero otra es también, como todos lo hacen, yo también lo hago. O sea que este es un modus operandi, por eso digo, aburridos del modus, aburridos de la forma de hacer las cosas. Y esto pone al caso Flores en una situación bastante más compleja, y es por eso que yo creo que la Fiscalía está tomando medidas tan importantes como hacer algo intrusivo para poder llegar a un desafuero y la formalización. Pero creo que, como siempre lo hacemos en este programa, es importante ver qué dice Camila Flores también. Sí, por supuesto. Camila Flores dice primero, mira, la verdad que acá no hay un caso real. Esto no ha pasado. Su abogado también. Su abogado lo ha dicho, Luis Masferrer lo ha dicho claramente. Segundo, ha deslizado ella y su círculo cercano que acá hay una venganza. ¿Qué tipo de venganza? No la sabemos. Si es una venganza política, por grillas internas entre, por ejemplo, el diputado Luis Pardo y ella, por algún cupo a senador que no se dio en su momento, problemas entre Renovación Nacional, por un lado, o por otro lado también se ha dejado deslizar por alguna parte que esto tiene que ver con su vida íntima también y con una separación muy tormentosa que tuvo con su brazo derecho, con su mentor político que era Percy Marín, que puede haber pasado de socio y mentor a enemigo, eso no lo sabemos, pero esta figura es fundamental. Sí, Percy Marín, ¿en qué sentido? Porque yo creo que la gente no lo conoce, pero ¿en qué sentido fue su mentor? Porque políticamente, el que era su marido y padre de su hija, es un actor político importante, quizás más bien poco conocido, pero tras las sombras parece ser alguien que tenía algo de poder. Debe ser uno de los operadores más importantes de Renovación Nacional en la quinta región de los últimos 20 años.
Así, Fue así de consejero importante. regional, entiendo, ¿no? Fue consejero regional mucho tiempo, su hermana fue concejala, estuvo presa 5 años su hermana. ¿La hermana? La hermana, Cintia Marín. Es otro caso por fraude en la municipalidad de Limache. No es Limache, Villa Alemana, si no me equivoco. Pero una familia muy política, y Camila Flores efectivamente va creciendo de la mano de Percy Marín como operador político al lado de ella. Entonces esta sociedad se rompe. ¿Y cuándo se rompe? Cuando Camila Flores va candidata de senadora y él va candidato a diputado la última vez, y él no sale diputado. A él le va mal y a ella le va muy bien. Además, por supuesto que tienen que haber problemas íntimos que en este programa nunca nos interesan por lo demás, y termina esa relación. Por lo cual esta figura es muy importante, porque efectivamente lo que pueda decir Percy Marín va a ser fundamental. Si Percy Marín habla y dice que efectivamente la cuota Flores existe y que esta es la forma de operar con senadores, con asesores, la verdad que el futuro de Camila Flores va a ser un desafuero, va a ser una formalización y posteriormente podría ser una condena. Esta figura es fundamental. Ya, porque también no podría pensar, Pauli, que Percy Marín, si se destapa todo esto y funcionaban políticamente juntos con Camila Flores, él también podría estar en problema. Entonces, la otra es que lo que dice Alberto, que son los aburridos del modus operandi, por tanto, esa gente que se le pagaba y tenía que devolver la plata, sean parte de estos denunciantes anónimos. Claro, o sea, a ver, hay que distinguir, ¿no? Aquí, más que perseguir a quien denunció, Exacto. ¿sí? Es verdad. Yo creo que lo importante es ver bien cuánto de las fechorías que se están denunciando son reales, básicamente. Más allá si es una vendetta o un aburrimiento, por supuesto que si hay una... Conociendo el trabajo del Ministerio Público, lo que nosotros hemos reporteado a través de estos años, es que a ese tipo ¿cómo se llama?, de denunciantes se les deja tranquilo, porque efectivamente es una denuncia Lo que anónima. importa es lo denunciado. Es importante, No se le formaliza. o sea, es importante también, y bueno, aquí aprovechando que la gente que tiene información y quiera denunciar, se le respete el anonimato también, ¿no? Nosotros en CIPER somos muy cuidadosos con eso, porque efectivamente tenemos un canal de denuncia donde para nosotros la confidencialidad de los datos es súper importante. Puede ser esto o lo otro, ¿no? Y hay algo súper importante, el por qué el testigo lo está diciendo, la verdad que es secundario. Si lo dice por despecho, si lo dice porque está enojado, si lo dice porque se arrepintió, si lo dice porque fue a hablar con un pastor, con un sacerdote, Claro. y se convirtió y se transformó en un hombre de bien, da lo mismo. Una mujer de bien da exactamente lo mismo. Lo importante es cómo tú puedes llegar hacia arriba en los esquemas de corrupción. Perseguir a un senador de la República aquí o en cualquier parte, la verdad que no es algo Y fácil. que está Y eso es súper importante, empezando su carrera. periodo, que eso es muy importante para sopesar los juegos, los equilibrios políticos, ¿no? Usualmente, o sea, yo recuerdo cuando apareció el senador Moreira en el caso Penta. Chuta, era un senador que también estaba empezando, todavía está... Y ya vimos la operación que hubo, Claro, ¿no? Es pero decir, mira, Manuel Guerra se inmoló. Cuando un senador es desaforado, no puede votar. No, claro, No, él queda suspendido. Y queda suspendido. A diferencia de cuando un senador, por ejemplo, se va a ser ministro, ahí se llena el cupo, sigue supuesto. siendo de RN Exacto. por otra persona. Por supuesto. Si fuese desaforada Camila Flores, RN queda con un puesto menos Exactamente. en el Senado. Y Solo si es condenada pierde su pero queda suspendida. políticos de todo Si es tipo. condenada, no se reemplaza Pero si tampoco. está desaforada, queda suspendida. Si es condenada, se reemplaza. Ya. ¿Ya? Pero eso va a cambiar los equilibrios. Pero mira lo que voy, porque muy importante. ¿Cuándo desafueran, por ejemplo, a Joaquín Lavín León? Cuando ya había Cuando ya terminado no su está. periodo, Claro. cuando ya no iba a afectar Hay al otro quórum. asunto que- Entonces, si a Camila Flores, perdón, Pauli, Sí, solo claro. para hacer bien tu punto, si la desafueran ahora va a haber un desequilibrio político fundamental en el Senado que está súper empatado. Y bueno, lo otro, dicho de paso, que desaforado no pierde tampoco su dieta del Congreso, que es algo Es un que irrita puntazo. totalmente, que es un tema. Entonces, Ese es porque no tú puede estás- ejercer, no puede votar, no puede ejercer, pero sí recibe la dieta. o sea, debiera haber ahí quizás algún cambio constitucional al respecto, porque la verdad es que sale gratis finalmente, ¿no? O sea, que al menos- Literalmente, a nivel monetario sale gratis. Pero una cosa, Alberto, porque tú dices, el desafuero podría cambiar los equilibrios en el Senado, pero para que se llegue al proceso de desafuero se puede demorar esto un año, entre que se la formalice, después se hace el juicio de desafuero, etcétera. O sea, la No es algo tan investigación. y no es tan rápido. Es decir, eventualmente un desafuero al ojo se demora un año. Sí, o sea, primero, evidentemente, estamos ante una investigación desformalizada. Aquí no hay imputación formal hacia Camila Flores. ¿Qué es lo que ha hecho el Ministerio Público en los últimos casos? Primero desafuera, después formaliza. ¿Para qué? Para en la formalización poder pedir medidas cautelares más gravosas como la prisión preventiva, como el caso de Joaquín Lavín. Quizás lo único que el indicio que tenemos de el avance de esta investigación es que al menos un tribunal, ¿sí?,
ya gracias a la información que manejaba la Exacto. Fiscalía, ya le dio el vamos a una medida intrusiva como la que protagonizaron ayer en los fiscales y carabineros en el Senado de la República. Por lo tanto, debe haber algún indicio, más allá de la denuncia anónima, como para que el tribunal O sea, no haya se accedido. no se hacen medidas intrusivas si no hay indicios. O sea, si por lo menos no hay... Por lo menos hay algo. Ustedes saben que los fiscales, para poder conseguir autorización para eso, cuentan una historia, ¿no? Claro. Y en esa historia Mira, tiene que haber datos... En lo personal, yo que he podido seguir un poco esta historia, ya es la segunda vez que la tenemos acá y he podido conversar con algunas fuentes importantes. Cuando salieron los chats, y no sé si te acuerdas, Monse, que lo hablamos fuera de cámara, yo te dije, ojo con estos chats, y después lo dijimos en pantalla, no vayan a hacer chats falsos, etcétera, no puedan ser ediciones. El chat se puede modificar, pero cuando, al menos yo tengo la certeza de aquello, que hay testigos directos que están hablando y que fueron parte del equipo, fueron parte del entorno, para no hablar solamente y del que equipo tienen político. respaldo de lo que están Y diciendo. que tienen respaldo de lo que está diciendo. O sea, fue el mismo o la misma la que retiró el dinero del banco y va a la fiscalía y dice, mira, sí, yo hice esto durante tantos años, etcétera. Digo, ojo, aquí hay un caso bastante plausible. Esto no es un caso menor. Esto va a seguir dando que hablar. Esta no va a ser la primera flor que deshojamos en este caso. Hay otro dato que tiene relación con lo que sucedió ayer, que nosotros lo publicamos en una actualización de nuestra nota durante la tarde, y que también hubo esta misma diligencia en el domicilio de la senadora. Importante, no solo Pauli. fueron al Senado y a la Cámara, también fueron a su domicilio en Viña del Mar. Entendemos que, no sé los resultados de esa diligencia, pero entendemos que así estaba estipulado, digamos. Sí, y importante, Camila Flores estaba en el Senado cuando llegan finalmente los efectivos de la OS9 de Carabineros. Yo no la vi, pero dijeron Mi oficialmente compañero que sí fue. Poirot Escobedo Muy del bien. Departamento de Prensa nos contó ayer justamente a esta hora que la senadora Camila Flores estaba en el Senado y que en algún momento ella se va del Senado y dice que iba a hacer una declaración después, declaración que después se hizo de forma escrita. Y paralelamente se allana o se hacen diligencias en su casa. Lo que uno se pregunta, y a mí me pasa como, ¿cómo tú caes en una mecanismo de este tipo creyendo que no te van a descubrir? ¿Cómo? Es como casi como, perdón, estoy hablando de la naturaleza humana, pero ¿cómo hace un mecanismo tan burdo y por cuánto tiempo fue capaz de sostenerlo? Que ese es el tema. Si es que esto se comprueba, ¿cuánta plata podría haber ganado ilícitamente? Vamos a la pausa y seguimos con esta conversación. Te pago 1,5 millones de pesos. Dame la boleta, pero pásame por debajo de la mesa 1 millón en efectivo. ¿Será ese efectivamente lo que llamaban como el mecanismo o la cuota Flores? ¿O es una denuncia anónima que llegó al Ministerio Público y que ese habría sido un habitual modus operandi de la actual senadora Camila Flores cuando era diputada? Básicamente se llevaría, de todo incondicional, Obvio. se habría llevado plata en efectivo, que era plata del Estado, de todos los chilenos, y para asignaciones parlamentarias. Esa es la investigación que se está haciendo en el día de hoy. Y mi pregunta antes de la pausa es, ¿qué pasa con la cabeza en el mundo del poder que creen que pueden hacer esto y no los van a pillar, o efectivamente la mayoría de las veces no los pillan? A ver, yo creo que tiene que ver mucho con el riesgo. Si te fijas, lo que se está denunciando es con poco riesgo. ¿En términos de qué? De que si la persona a la cual se está pagando se le ve en el Congreso, hace la pega efectiva o algo de esa pega, además presenta la boleta o tiene un contrato donde entrega el informe, toda la cosa. En este caso no son informes porque era personal de apoyo, pero hace todo, digamos, la normativa la cumple, se le paga a esta persona y esta persona de manera en efectivo pasa. O sea, solo tiene que pasar lo que presuntamente está pasando aquí, de que hay alguien que está diciendo esto pasa y que alguien pudiera estar reconociéndolo, ¿sí? Sí, pero, es decir, pero igual en algún momento sin esa eso, persona dice, alguien me va a delatar, pues igual estoy sacando el 80% de su sueldo. Lo que pasa es que no sabemos si esas personas que se les pagaba efectivamente realizaban una pega o simplemente prestaban una boleta a cambio de 300 lucas. O sea, que también puede ser. al parecer la mayoría sí prestaba el trabajo, eso es efectivo. Pero hay algo que se llama el omertá o los códigos de silencio.
obviamente esto no es una práctica que se hacía con Pedro, Juan y Diego, sino que son prácticas con gente más cercana, con personas con las que tú ya estás trabajando mucho tiempo, que hay determinadas relaciones de confianza, relaciones económicas también de subordinación y dependencia, etcétera. Entonces también se actúa un poco sobre seguro. Y esto cuando se rompe, cuando hay una crisis importante, cuando algo pasa, y que algunas de esas personas dicen, yo ya no doy más, yo me voy a salir de esta fila, yo voy a contar lo que ha pasado. Entonces, por eso que ocurre, porque al final ellos se sienten muy sobreseguros. No estoy hablando que sea este caso específicamente, pero en general, en cualquier acto de corrupción hay una seguridad, hay un manto de protección entre todos, y además está el manto del poder, etcétera. Entonces ahí es difícil que efectivamente se hay un indague. detalle que presenta este caso y que también lo tuvo el caso de Jaime Orpiz. Tienen a alguien de mucha confianza, en este caso me parece que es la jefa de gabinete, ¿no? Igual que Jaime Orpiz, que recolecta, Claro. que hace la operación, es decir, es como el fusible. Ya. Usualmente hay un fusible, el que revienta es esa persona porque es el Perdón. operativo, ¿no? Entonces, esos chats que conocemos, podríamos ponerlos en pantalla, señor director, nuevamente. Los chats que se conocen y que se filtraron. Ujú. Esos chats serían de la jefa de gabinete con O la sea, persona exacto. que prestó la Sabes que no sé boleta. cuál es el cargo de Yolanda Olfos, pero claramente es alguien de mucha confianza que lleva mucho tiempo trabajando con la actual senadora. Por lo tanto, al igual, insisto en el caso de Orpiz, que igual da mucho. A mí me parece muy extraño que se repita, ¿sí? El mismo modus operandi, dado que ya el otro señor estuvo preso, ¿no? Entonces, tenemos a una persona que se encarga, ¿sí?, supuestamente, de recolectar, no solamente Pero- de dar señales, de dar instrucciones respecto de esto. No está la senadora Pauli, dando instrucciones. mira ese caso que estábamos viendo. 1.500.000, usted se queda con 350 y el resto es para la senadora. Mira. Es súper. Entonces, Es eso bien lo que increíble. me cuesta pensar que efectivamente esa persona haya desempeñado labores de asesoría parlamentaria por 350 lucas. Por eso se habla- Uno también puede decir que esto tiene que ver con pegas que no se hacían. Hay Incluso casos- como te doy una boleta, pero no trabajo o recibo 350 lucas por nada. Ahora hay que ver que eso va a ser interesante cuando se estudie la asignación parlamentaria. Si es que esa persona, bueno, cuando tú te asignan el monto parlamentario, tienes que enrolar de alguna manera a quienes te prestan el servicio. Por supuesto. Ya ellos están, y eso debe estar enrolado. Ahora, ¿cómo vamos a comprobar si esa persona hacía una pega o no hacía una pega? Es bien difícil. Bueno, Pero serán están los informes. informes. Mira, acá lo más difícil de comprobar en este caso, más que las pegas, porque están los informes, etcétera. Todo eso se puede determinadamente comprobar que se hacía, que existía o no. Es el dinero en efectivo. O sea, cuando el asesor o la asesora saca la plata en efectivo, si ese dinero efectivo efectivamente, perdón, valga la redundancia, vuelve a Camila Flores. Y eso es muy difícil de trazar. Sí. Porque es el ¿cómo lo problema trazas? que tiene esta investigación. Entonces, si no se traza, ¿cómo va a Porque- poder llegar la investigación? Bueno. Porque está la declaración supuestamente de estos testigos que lo tiene que en algún testigo, insisto, autodenunciados, digamos, que tienen algún minuto que decir no, esa plata se la pasé o no, esa plata me la gasté porque le tengo que pasar a mi mamá de, no sé, 1 millón de pesos siempre en efectivo No, y y- tratar de comprobarle ante la fiscalía que esa plata se la pasó, digamos, a otra persona y así se va juntando miguita con miguita en una investigación. Pero si tienes un testigo diciendo yo se lo pasé a Camila Flores o a la asesora para que hiciera esto y además tuve que ir y pagar no sé qué cosa y además esto fue sostenidamente todos los meses y me lo pedían, mire, aquí está el respaldo y una vez con la senadora, con la diputada, yo tuve que conversar acerca de eso. No tengo idea. O sea, Exacto. hay maneras donde tú puedes hacerle el seguimiento, no solamente a la plata, sino que juntar testimonios con otros comprobantes y otras cosas que tienes que descartar. Tienes que descartar que esa persona que recibió esa plata y sacó en efectivo 1 millón de pesos no se la gastó en el pie de un auto, en el pie de otra cosa. No tengo idea. ¿Sí? O sea, hay maneras. Y en eso la Fiscalía tiene experiencia. Recordemos que tenemos un exdirector de la Policía de Investigaciones condenado a 17 años de cárcel por un modus operandi bastante similar. O sea, sobres en dinero en efectivo, que él decía, estos sobres a mí nunca me llegaron, comprueben que me llegaron. Y claro, cuando los testigos empiezan a decir, sí, yo el 17 de julio de 2024 me reuní en la casa tanto, llegué, pasé el sobre de esta forma, esa plata coincide con el sueldo que tenía, por ejemplo, la asesora del hogar, y ahí se va generando este puzzle y va pegando. No es imposible rastrearlo, pero es el punto flaco de todo este tipo de investigaciones. Si el dinero en efectivo Concuerdo. vuelve a Camila Flores. Porque está claro que el dinero
o sea, que se hacían retiro de efectivo por parte de los asesores, eso está claro. Pero que esa plata devolviera a Camila Flores es el punto débil que tiene que comprobar. Es que eso es lo que uno piensa muchas veces cuando los jueces te dicen no hay pruebas. No hay pruebas suficientes, porque hay jueces, como en casos que tú dices, que finalmente logran armar el caso en base a los testigos, a las declaraciones de los testigos, pero también puede ocurrir que tú digas aquí todos los testigos están interesados en hundir a Camila Flores, no hay ninguna prueba de que efectivamente haya traspaso de este dinero, porque no se puede comprobar, porque los giros en el cajero automático son de 200 lucas nomás, la persona puede sacar 200 lucas las veces que quiera, es su plata. Y si yo se lo pasé en un sobre y Camila Flores le pagó 200 lucas a esta persona, otras 100 lucas al jardinero, puede ocurrir que no haya una, finalmente, forma de probar, porque yo creo que esto era robo hormiga. Sí, claro que sí, pitufeo. Porque, reitero, habría sido. Si es que esto fuera así, habría quizás, porque no es que ella se llevara grandes montos. Chiquillos de audio, ¿algo pasó? Alguno de los micrófonos se cuarteó. Carlito, nuestro maestro en el audio. Porque el fondo, porque hablo de robo hormiga, porque ella eventualmente habría sido una persona que habría pedido mensualmente 1 millón por acá y 500 lucas por allá. No más que eso, no pongámosle. Sabemos. Pero Ya. es que las asignaciones parlamentarias no son infinitas, tienen Las un tope. asignaciones parlamentarias son entre 25 millones y un poquito más para diputados, 18, 25 millones, y que son para asesores, para teléfono, para benzina. 25 millones al mes, está en el tope de la asesoría. Al mes. O sea, es por ahí, entre 20 y 25 millones, dependiendo de la zona, dependiendo de lo que se gasta. Tienen disponible Claro, y esa tienen que cantidad, rendirlo. pero tienen que, en algunos casos, rendirlo y en otros casos entregar la factura. No sé, arriendan autos durante 4 años de corrido, entonces esa factura se paga mensualmente, 800, 1 millón, no tengo idea. Y así van benzina, o tienen dinero para poder traspasar de un lado a otro, personal de apoyo, asesores externos, viajes, ¿sí? Hay varias cosas que tienen relación. Ahora, es súper particular la pega de un parlamentario. Algunos viven en Santiago, representan a Talca y van a la quinta región y a Santiago a trabajar. Entonces, efectivamente, eso es una nomenclatura de situaciones que tiene que resolver el Estado para el ejercicio de la labor parlamentaria. Nadie lo discute. Ahora, pasar facturas que por cosas que nunca servicios que nunca se prestaron. Sí, pero mira, lo que yo te digo, si es que eventualmente ella se hiciera como del molido, como se dice, se hiciera un poco una plata al mes para gastos que no son suntuarios, que son pagarle el servicio a una persona que va a hacer el jardín, pagar, no sé, pues 3 chaquetas. Eso es una cosa, pero otra cosa que yo creo que es difícil, no sé si se vaya a comprobar, y ahí Alberto tiene experiencia, es que con este tipo de plata mala vida haya realmente un incremento patrimonial considerable, porque eso lo encuentro más Yo complejo. creo que es terrible ambas cosas. Sí. No, lo digo O sea, porque yo ahorrarme gastos míos propios, porque ella además, o todos los parlamentarios además, aparte de las asignaciones, tienen su dieta, obvio. que no es menor. No, es que lo que yo digo no es que no sea terrible, Sí. que encuentro que una forma de probar este tipo Eso de es verdad. eventuales delitos es por un incremento patrimonial. Exacto, bueno, y esa fue la forma Sí, en que tienes normalmente se ha aprobado un departamento que no se puede explicar, una casa en la playa que no se puede explicar, pero también gastos menores que no se pueden Gastos explicar. y viajes que no se Entonces, pueden. cuando ya se aumenta, por ejemplo, el caso, en otro caso, había un senador que pagaba los gastos comunes de Frutillar, de su condominio en Frutillar. Y claro, no se entendía cómo pagaba gastos comunes tan altos con el sueldo que tenía. Entonces, los gastos menores, Monse, si bien separados son muy menores, juntos pueden ser mucho. Entonces, si tenemos una persona que gasta 2 millones de pesos en personal de apoyo en su casa, jardinero, asesoras del hogar, etcétera, gasta 2 millones y gana 8. Después paga el dividendo, otros 2. Después los autos y todo el cuento, te quedas sin plata en algún minuto. Y te queda además un viaje al año a Disney, no tengo idea, y te queda además todos también en el verano, no tengo idea. Se van, cuando tú Sumando haces todo. un levantamiento, no solo patrimonial, sino que de gastos, te puedes dar cuenta. Efectivamente, una manera de fundir la plata
¿sí? Ujú. Que lo hacen todos los que Todos están los en que estos tienen delitos, plata, mala digamos, vida, claro. es fundirla en efectivo en gastitos chicos, ¿sí? Y, Mm. como dice Alberto, juntar aquello se transforma en poder incrementar de otra manera, con tu plata blanca, por decirlo así, no negra, tu patrimonio, ¿vale? Bueno, por eso hay países como Suecia, que yo lo encuentro interesante, que no tienen circulante en efectivo, solo tarjetas bancarias. Mm. Entonces ya no existe el efectivo. Bueno. Entonces yo creo que hay una cosa interesante que uno puede mirar si es que realmente queremos. Estoy yéndome ya del caso de Camila Pero Flores muy porque está interesante el tema del lavado de dinero en el tema del narcotráfico, por ejemplo. Si realmente Chile, por ejemplo, llevar la vanguardia en América de se acaba el dinero en efectivo, sería más fácil. Sí, pero los nórdicos blanquean en cripto, no en efectivo. Así que No me derrumbes el sueño. te lo derrumbo No me completamente. pinche el globo. El escándalo de lavado de activos más grande de la historia bancaria es el del Danske Bank, del banco danés. O sea, estamos Ya, hablando. pero es danés, yo dije Sí, Suecia. no, pero a lo que voy Todos los que nórdicos van a hacer lo mismo. uno nunca tiene que pensar que el delincuente, no estamos hablando de este caso Claro. específicamente, que el delincuente no va a estar pensando en el siguiente paso, ya está pensando en el siguiente Pero paso. uno igual le tiene que ir Por eso. dando el paso adelante. Esto no se acaba. Pero me No, refiero claro. que quizás en Chile tiene muchas dificultades no tener dinero en efectivo. Pero también tú le das con eso un golpe al mercado informal, desde el mercado callejero Sí, hasta claro. el lavado de activos. No, la bancarización es súper importante y por eso que es bueno que así se haga. Pero lo más importante es que esta no es la última flor de este florero. O sea, les aseguro que en las próximas semanas vamos a tener muchas novedades. Podríamos estar en vistas de un desafuero, de una formalización y finalmente de una parlamentaria que quede suspendida de su cargo. Vamos a ver qué es lo que pasa y quiero recordarles que toda la información que tiene que ver con este periodismo independiente muchas veces y en tantas ocasiones ha sido destapado por Ciper Chile. Bueno, Ciper Chile es un medio de comunicación que funciona básicamente con socios, justamente para mantener esa independencia. Por eso el llamado es a hacerse socio de Ciper Chile. ¿Cómo uno se puede hacer socio de Ciper Chile? Las formas de pago también, a propósito de lo que estábamos hablando. En efectivo. No. Claro. No, ustedes ingresan ahí a ciperchile.cl, hay un link donde pueden hacerse socio y con tarjeta. ¿Ya? Con Ya. trazabilidad. De hecho, nosotros hace ya un tiempo estamos exponiendo en qué nos gastamos eso, que es básicamente en periodismo. Así es que los invito a hacerse socios porque, bueno, nos interesa siempre estar en el lugar de situaciones como la de ayer, que a lo mejor podrían haber no notificado o se podrían haber informado de otra manera, ¿no? Nosotros estábamos ahí y logramos que esto se pudiera evidenciar, que estaba habiendo una diligencia intrusiva en el Senado. Creo que es algo importante. Hágase socio entonces de Ciper Chile en ciperchile.cl. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato.